El postre. ¡Qué rico! El divorcio o la separación es una etapa que puede crear un gran impacto emocional en los afectados, especialmente los niños, los cuales están en el medio de este proceso. Los hijos que se enfrentan a un cambio tan radical como es la división de los padres suelen sufrir sentimientos de pérdida, ansiedad, ira e incluso tristeza, pudiendo causar grandes traumas psicológicos a lo largo de su vida. Hoy debatimos el divorcio y los hijos, cómo abordar el tema. Yo voy a empezar de una vez diciendo, los muchachos, señores, atención padres, no sean pero estúpidos. hablas un poquito Pero con más ¿qué? energía. Dios porque, mío. Dios mío. ¿Cómo uno puede empezar un podcast con este ánimo? ¿Qué ese ánimo, Juan? Yo voy Está a bien. empezar de una vez con el tema. Déjalo empezar ya, Jesús. Repeat. Ya, Yo voy a empezar de una vez. ¡Atención, padres! Tampoco la violencia. Tampoco la violencia. Atención, padres. Ustedes son los únicos que piensan que los muchachos no lo saben. Que Si no usted- saben qué. Que no saben que se están separando. están separando, que hay hace- problemas. Que hace mucho que no hay cuchiplancheo, porque mira, te voy a explicar a ti. Nosotros, No diga eso. Porque eso no tiene que ver una relación directa de que si no hay sexo. yo dije sexo. No sabemos. Cuchiplancheo. Cuchiplancheo. Eso es cuchicuchicú. Y que Termina la idea, déjame Entonces, terminar la idea. los niños, nosotros los niños siempre nos damos cuenta que los papás están pasando por problemas Ustedes los en su niños. relación. Sí, porque yo soy un niño que tuve padres divorciados. No, ni que mi papá y mi mamá nunca se juntaron. Yo soy, Ok. Bueno, separados. yo soy Ellos tuvieron y hijo no de una tuvieron. infidelidad. Entonces ya tú puedes saber. Ok. Entonces yo fui el propiciador de la separación de mamita y su Oh marido. my God. ok. Entonces, por ejemplo, los muchachos siempre saben que pasa algo. No saben directamente qué es. Yo considero que deben de buscar ayuda profesional para explicarle de forma sana a los niños, porque a veces, por ejemplo, un niño como yo se va a sentir culpable. Hay niños que a veces se sienten culpables porque su papá y su mamá se han separado. Porque Claro, imagínate claro que tú, sí. porque los papás, hay uno siempre que está como enganchado del otro, así por el estilo, y los muchachitos están en el medio. Y lamentablemente el caso, le estoy diciendo yo en mi experiencia, llega un momento en el que uno cree que uno es el culpable de la separación de sus padres o de su papá y su padrastro. Los muchachos. Y así por el estilo. Sí. Sí, Bueno, yo en estoy algunos muy casos de se da, acuerdo ¿verdad? contigo y pienso que, como bien dices, a los niños no se les puede mentir, porque además de que ellos obviamente, los niños nacen sabiendo, como dicen ahora, y se dan cuenta, en algún momento hablarles mentira o quedarse quizás en una relación conflictiva por el propio niño, porque yo no me quiero separar, porque no le quiero hacer daño, podría entonces hacerle más daño que separarse. Es mejor tener una relación de adultos sana, separados, en vez de usted quedarse en una relación quizás tóxica o que haya problemas y eso le haga más daño al niño. Tú sabes que también le causa mucho daño a los niños cuando tú te quieres separar y le empiezas a hablar mal de tu papá. Ah, o de no, tu pero mamá. eso Tú sabes. ya... Eso no hay cosa es más terrible. horrible que esa. Pónchalo en corto, por favor. Óyeme. Este mensaje va directamente para ti. Un Para ser tú humano. que estás en tu casa. Dame mandar el mensaje. Ok. Este mensaje va para ti que estás en tu casa, para ti que no te has puesto a pensar los daños que le estás provocando a ese hijo, esa hija, por estar hablando de su papá, porque lamentablemente el caso tiene su ADN. Dale el mensaje ahora. Sí, óyeme, yo no sé cómo un ser humano puede llegar a ese punto de causarle Sí. un daño a su hijo hablándole mal de su pareja, a pesar de que si ustedes decidieron no estar juntos, tú no tienes que hablarle mal de esa persona. Óyeme, por ningún motivo, porque el niño no tiene nada que ver con eso. Usted tiene que ser totalmente responsable como para poder resolver su problema con su pareja. Oye, mátese, haga lo que ¿Usted me usted quiera entiende? con esa persona, pero Es nunca sencillo. frente al niño, nunca frente No, a la niña, y que óyeme, no le hable. muchas veces son mentiras. ¿Tú me Sí. entiendes? Muchas veces son Mira, mentiras. Claro. Y esas son Aparte cosas. de eso. Porque quieren quedarse con todo, en el sentido Y de hay que hay te voy a hacer cosas, una maldad. ¿Tú como me dijo Juan entiendes? Esteban, que hay Entonces, que eso ya no está bien. tratarlo con especialistas, porque Claro. muchas veces las personas no saben cómo manejar, por ejemplo, una separación y vienen ese conflicto y se lo transmiten a los niños. que el ellos error creen- más grande que puede Es que la cometer persona que no un tiene- padre o una madre es transmitirle los conflictos con Sí. el padre o con la madre al Óyeme, bebé. quien no tiene 12C de cerebro, cree que le está haciendo un daño
a la otra persona. No, Pero es a su al hijo que se lo niño, está a su haciendo. propio hijo, eso es muy ¿Tú cierto. me entiendes? Entonces hay que tener la total responsabilidad Ese de muchacho que si nunca había usted hablado con quiere tanta terminar propiedad. una relación, usted la termina. Edgar, Pero usted no te tiene agarra que el joder a los muchachos con esa vaina que no tiene Señores, que ver nada tuvo que con salir eso. embarazado para pensar así. En Vamos Mira, a ver tú si sabes- a Jesús. Dame, Jesús. Bueno, No, es que es real. Va. yo creo Hasta pique de esa que bueno, y lo digo también por mi experiencia con mis padres, uno siente mucho cuando hay problemas en el hogar. Y a veces los padres creen que es difícil separarse para los hijos, Sí. pero en realidad es mejor que ellos Es se un alivio, separen, es un en cierto alivio. sentido, y te voy a decir lo que me pasó a mí, que a que ellos tengan tantos problemas, porque por ejemplo cuando mi mamá y mi papá estaban juntos, era una situación que no se podía aguantar. Siempre había un Claro. choque. Sí, pero algo Y muy cuando fuerte. se separaron, me Y imagino cuando entonces se tú separaron, tuviste entonces la más situación paz. mejoró para todos porque estábamos más aliviados y ya ellos no tenían que convivir y de alguna forma nosotros entonces entramos a esta dinámica de estar un día con papi, vivir con mami. Eso es otra cosa, porque al final cuando tú decides separarte, cuando los padres deciden separarte, hay que tratar siempre de mantener una relación Claro. de adultos, una relación bajo los límites, ¿verdad? Que se permita, porque como dice Jesús, va a haber después una dinámica de que yo me quedo un fin de semana, de que yo me la quedo en la semana, de que mira, ahora que están entrando al colegio hay que dividirnos los gastos, hay que ver cómo lo hacemos. Hay Claro. muchos temas porque es una crianza y al final Le compete a los muchas dos. veces exactamente se deja solo al padre o A a la una madre sola que se persona. quede con el niño Ujú. en su casa y el otro se desatiende totalmente. mira, Que no la- debería la- de ser También así. es un daño muy grande para el Exacto. niño. Y la pregunta hay una- debe hay de una ser- situación. Dale la pregunta. La pregunta debe de ser, si usted está pasando por eso, es cómo usted quiere criar a sus hijos, porque tú debes de despojarte de ese quizá rencor o Hacia esa indiferencia Ese hacia esa pique que persona tú tienes con esa para persona. pensar, mira, ahora yo voy a criar a un hijo, una hija, tenemos una dinámica diferente porque ese niño ahora tiene que compartir con su Claro. papá o con su mamá cierto tiempo y conmigo cierto tiempo. Entonces, si yo quiero hacer algo bien por ese hijo, esa hija mía que está subiendo, que está creciendo, yo en realidad tengo que dejar quizás de lado mis sentimientos y que Pensar Claro en- que sí. y para pensar en otra cosa, porque esa es la función Y de eso es los lo más padres, aunque saludable. suene un poco difícil y yo me pongo también los zapatos de los demás. Imagínate tú que estás pasando por claro eso, que sí, cuesta. Sí, yo cuesta Pero en muchísimo. realidad tú tienes que dejar eso de lado porque Claro. tú sabes que en realidad quienes necesitan su figura paterna y materna, en este caso ¿Es son el los bebé? hijos, Claro, el niño. independientemente si tú estás o no con esa Mira, persona. cuesta tanto que a veces tú no tienes ganas de hablar con esa persona, tú Ay, estás sí. tan enojada con esa persona, pero tienes que escribirle obligatoriamente. Claro. Y eso, yo que he pasado por ese proceso y Juan Esteban que también ha pasado por el mismo proceso, es súper difícil, pero es como tú dices, yo me he despojado quizás de mi orgullo, de mi pique que yo tenga con esa persona. sí. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo tomo una acción o hago algo, como dice Edgar, la que va a salir perjudicada es mi El niña. niño. No. Y yo no quiero que mi hija se críe y crezca con traumas que después ella y que como quizás quiera que sea los hay. replique. Sí, claro. Mira, y como quiera que O se los hay. canalicen otra Porque cosa. yo te voy a ser sincero, o sea, no me considero el mejor padre del mundo ni me considero tampoco el peor. Pero sí, por ejemplo, algo que yo no le perdono a mamita, y por esa razón es que a mí este tema me afecta un poco, es el hecho de que a pesar de que ella hizo lo que hizo y me tuvo con mi padrastro ahí y pasé la mil y una, el solo hecho de faltar en mi primera infancia, o sea, de esos 4 o 5 años a los 12, que no hubo esa figura materna ni esa figura paterna que yo vi. Ujú. O sea, te lleva a un punto de que tú no sabes bregar. Yo como adulto ahora con hijos, yo no sé bregar con mis hijos a esa edad. Porque tú sabes que tú como ser humano, tú aprendes por imitación. Claro, Tú imitación. aprendes por imitación y no aprendí esa vaina. O sea, tú me entiendes a mí, mis hijos y yo parecemos 3 carajitos hablando de la misma forma. Yo Bien. no me dicen usted, me dicen tú. Y eso está bien. O sea, en Al cierto final. modo está bien, pero tú sabes qué pasa, tú no aprendes a eso. Entonces, cuando tú aprendiste a no tener ninguna conexión con tu mamá, con la que te parió,
Ujú. Porque yo tengo una conexión con mi mamá, la que me crió, la que medio me crió. O sea, cuando tú no tienes esa conexión, tú eres una persona que tú no tiendes a tener esa empatía de padre-hijo o de hijo-padre. Ok. O sea, la única empatía que yo aprendí en mi infancia fue la del hermano y la del amigo. Ujú. Ok. Porque esa era la gente que eran la estaba gente que cerca. estaban al lado mío. Entonces, es tan difícil, loco, tú enfrentarte a una situación de tú tener a tu hijo o a tu hija reclamándote ciertas cosas que tú no aprendiste. ¿Y cómo tú le No dices a sabes tu hijo? manejar, ¿Cómo tú le dices a tu claro. hijo? Yo no sé hacer eso. O sea, yo no sé, Es complicado. yo no sé Puede ser. dejar de ganarme 60, 70 mil pesos que me van a costar tus útiles escolares y todas tus cosas para estar contigo un fin de semana porque no lo aprendí. Ajá. Yo aprendí que todavía a los 8 o 9 años tenía que estar vendiendo yaniqueque en la calle. Ujú. O sea, yo no aprendí que eso se jugaba. Sí. O sea, entonces, padres de ahora, porque ya hay cosas que uno no la puede reparar, como me Claro, dijo a mí mi claro. terapeuta. Ya hay que tratar de trabajar de aquí para adelante. Exacto. Hay cosas con las que tú no reparas. Tú tratas de sanar tu niño interior, pero hay cosas que ya mis hijos tienen 12 y 13 años. Sí, o sea, sí. ya lo que yo falté ahí atrás, no lo voy a recuperar. Pero En lo los papás adelante. de ahora, en lo adelante, primero, responsable. Sí. Usen condón. No tengan sus hijos a los 18, 19 años. Porque usted a esa edad, usted no sabe ni siquiera para qué usted tiene un hijo. Es una. Y dos, si ya está ahí, busquen ayuda, hasta en escuela para padres, Sí. que sí, tienen que sí. existir. Ahí hay muchísima gente que te ayudan a cómo tú aprender a ser un papá. Porque a nosotros, a muchos, no le enseñaron esa vaina, ni siquiera Claro. con el Claro que sí. ejemplo. Porque no es tú enseñarte, mira, un papá es esto. ¿Tú sabes que uno aprendió? Que papá es el proveedor, El que sale. que papá es el que trae la sale comida, a matarse trabaja. el lomo para llevar un plato de comida. Y mamá. Y en la cosa de la casa, vida, pues, lo criando. peor aún, que tus parejas aprendan, las parejas, las madres de tus hijos, que lo único que saben en su cabeza es que un papá abnegado es aquel que va y pica una zanja. Pero el papá que aprende una profesión y que trata de hacerse de camino con eso, que cuesta sacrificio, nosotros lo sabemos todos aquí que somos profesionales, Sí. entienden, hay madres y padres que entienden que si no es un trabajo paupérrimo, que se te ve el sufrimiento, Ujú. No, hubo no vale la No es pena. trabajo. No hubo esfuerzo. No vale la pena. No vale la pena. O sea, no vale la pena que tú le compres a tus hijos lo mejor de tu profesión como periodista, que tú con eso tú estás dándole un ejemplo a tu hija de que estudie, Ujú. que te aporta a ti que tú estudiaste embarazada de tu hija, Ujú. y tú estás dando un ejemplo a tu hija de que estudie. Ah, que no es lo mismo que si el papá vende china en la calle. No, tu papá está en el tetero del sol, cogiendo. Y entonces va el padre y dice que tú ves, mi hija, yo no trabajo, pero es por atenderte a ti, victimizándote y haciéndole daño a tu hijo. Y Exacto. romantizando la Y pobreza. romantizando la pobreza. Exacto. Gracias. Eso, Gracias. esa Wow. información- Mira, Qué poético, voy a decir romantizando algo la antes de que pobreza. se acabe el tiempo. Y es que hay que ser totalmente responsable con eso del divorcio. Y es una cuestión que se resuelve entre adultos, teniendo en cuenta que el niño no debe verse involucrado. ¿Por qué? Porque eso puede afectar su desempeño, su crecimiento, sus sentimientos, sus emociones, todo lo que es. Yo soy un viejo y estoy ¿Tú me llorando por entiendes? el maldito tema. Entonces, tengan eso siempre en No, cuenta. No, yo y no se diría- debe No hacer. yo no sean diría que los- egoístas. No se puede No ser egoísta. excluirlos, Yo pero no no diría- excluirlos exacto. No. tampoco. Porque una cosa es que tú comuniques a Claro. tu niño que tú vas a tomar una De decisión. manera correcta. Pero tú vas a tomar una decisión porque comunicarle tú eres de manera totalmente correcta. responsable. Claro. Ahora, cuando Cónchale. tú empiezas a mentirle, cuando tú empiezas a darle Manito, cosas. es ya, difícil, es ahí- difícil tú llegar a tu casa del colegio y no encontrar a tu mamá y ver a tu mamá al año. Exacto. Al año se aparece tu mamá. Y Entonces- después tu mamá te dice a ti, yo me rejodí la vida por ti, no se jodió la vida nada. Ajá. Hay madres y padres que simplemente lo que tuvieron fue abortos. Porque de nada vale que tú tengas un muchacho y lo sueltes en banda. Ya lo Es un sabes. aborto igualito. Exacto. Bueno, y Bueno. para decirle algo también, porque nosotros nos hemos enfocado como quizá en las parejas que los niños perciben los problemas, porque yo digo de mi experiencia porque yo percibí esos problemas, pero Sí, quizás sean niños o niñas que no han percibido esos O problemas. muy pequeños que O quizás no que se están dan muy cuenta, pequeños, claro. que quizás no conocen la situación. Lo mejor es hablarles con honestidad, porque en realidad usted no va a poder tapar la razón que papá ya no vive en la casa, Exacto. que papá usted lo tiene que ir a ver los fines de semana y te queda lo conmigo. Entonces tiene que decírselo. Lamentablemente hay que arrancar esa bandita, Óyeme, porque pero- Es tú un le haces gasto. más Todo- daño no, es que todo engañándolo. ese proceso también tiene mucho que ver lo que Juan Esteban comentaba de la formación. Yo vengo de un matrimonio de 55 años, Ujú. nunca separado. Mi mamá
mi mamá y mi papá nunca se han separado, pero me tocó a mí o me ha Separarte. tocado separarme del padre de mi hija, y eso ha sido un proceso que precisamente estoy muy consciente de que mi formación me ha ayudado a salir Claro, por claro. lo menos airosa, o por lo menos, no voy a decir que lo estoy haciendo excelentemente bien, pero por lo menos tratando de mejorar y de que esa situación no afecte, lo afecta como quiera. A un niño una separación de los padres lo va a afectar como quiera, pero que sea quizás en menor proporción. Sea responsable y no se aloque y tome decisiones como una persona use adulta condón, como sin dijo afectar. Baneteo. Claro que sí, sea responsable, hay que ser responsable también. Claro que sí. Pero Pero bendiciones. estamos hablando del divorcio, ya la responsabilidad. es Edúquense, otra ya, cosa. bye. Se Bye, acabó. hasta la próxima.